Hola a todos, ¿qué tal? Es un privilegio para mí estar delante de ustedes el día de hoy. Una gran responsabilidad también. Estoy muy contento de poder compartir el día de hoy lo que Dios me ha permitido estudiar, escuchar de su palabra, orar y lo que el Señor me ha podido hablar para compartir con ustedes. Sí, justamente, me conocen más como Ángel, el que de repente va a Chiapas, pero espero que puedan conocerme más como su hermano y yo conocerlos a ustedes como miembro de la iglesia. ¿Se escucha bien? ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok. A ver, si se escucha medio raro, háganme señas. Bueno, pues quiero comenzar diciéndoles que me toca predicar de un libro que yo jamás había predicado. Es el libro de Esther. ¿Algunos aquí han leído el libro de Esther? ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Bien? Es impresionante, ¿no? Voy a darles un contexto acerca del libro de Esther. Esther y Ruth son los únicos dos libros que tienen el nombre de una mujer. Solo Esther y Ruth, ¿no? Y la creación de este libro más o menos data de entre el 539 y el 331 del reinado persa. Cubre alrededor del 483 al 473 del reinado de persa. Y este libro está escrito entre el primer regreso de la cautividad en Babilonia a el segundo retorno. Ahí está escrito Esther. Y me gustaría comenzar a orar para poder comenzar con el estudio. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este día. Padre, te pido que tu Espíritu sea el que nos hable a través de tu palabra, recordándonos. Señor, ¿qué cosas quieres hablar en específico a tu pueblo, a tus hijos? Señor, háblanos, guía nuestro corazón. Sobre todo, Señor, para adorarte a ti, para glorificarte a ti y que se cumpla el propósito por el cual hoy estamos aquí y por el cual tú nos llamaste. Señor, gracias por este día, porque tú eres el que levanta, el que reconstruye, el que edifica, el que hace nuevas todas las cosas. Tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que convence. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu Santo Espíritu. Amén. Y bueno, Esther es escrito en ese contexto, pero me gustaría darles un panorama de todo el contexto de esta fascinante historia que estamos leyendo. Estamos estudiando cómo Dios cómo Dios envía a su pueblo a reconstruir el templo. Pero quisiera hablarles, por ejemplo, desde Adán. Dios crea al hombre, hay una caída, después de Adán viene Noé, después Abraham. Y Dios escoge a Abraham para tener un pueblo, lo escoge para que él sea grande en las naciones y de él tener una nación grande, innumerable. Después de Abraham viene Isaac, de Isaac no hay mucho que contar. Después Isaac viene con Esaú y Jacob, sus dos hijos, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De esos 12 hijos que tiene Jacob, viene José. Y José es llevado por los egipcios y vendido como esclavo. Pero tenía un propósito. En todo esto, lo que vamos a observar es que en la historia, en el Dios que se revela en la historia, Dios tiene un plan. Entonces José es vendido como esclavo y después llega a ser el segundo de Faraón. Y después, gracias a la influencia de José, cuando hay tiempo de hambruna en toda el área, el pueblo de Israel viene a Egipto para morar en Egipto. Después de eso, viene un tiempo de un faraón que no conocía a José, y entonces el pueblo de Israel es cautivo, empieza a ser esclavo. Pero Dios, en su soberanía, decide salvar a un bebé llamado Moisés. Y Moisés recibe de parte de Dios la ley, también liberta al pueblo de la opresión del faraón. Y algo muy importante, con él comienza esta
este formato, esta idea, este concepto que Dios crea de un tabernáculo donde su presencia va a morar y el hombre se encuentra con él. Viene a través de Moisés y liberta al pueblo. Después viene Josué y Josué es quien va con el pueblo a conquistar los pueblos. Un conquistador. Después vienen los jueces. De ahí viene Jefté, Gedeón, Sansón, y después de eso viene Ruth. Un paréntesis medio extraño en esta historia de la salvación: aparece una mujer, Ruth, una persona que ni siquiera era judía, era moabita, y es una historia de fe, pero que también sabemos que es descendiente de David. Y aquí quiero hacer un paréntesis. De repente, no sé si les ha tocado a los jóvenes o a algunos de ustedes, que de repente dicen: no, el cristianismo es machismo, dicen que la mujer se sujete al hombre, ¿dónde estamos nosotras las empoderadas? Pues bueno, déjenme decirles que, por ejemplo, Schopenhauer decía que la mujer, él era ateo, que la mujer no era tan inteligente como un hombre, pero así lo decía él, pero ni tan tonta como un niño, que estaba en medio. Y eso no es cierto. Por ejemplo, también Federico Nietzsche decía: antes de hablar con una mujer, primero habrá que pegarle en la boca. O por ejemplo, Sócrates decía que un hombre, para estar en sintonía en sus deseos, necesitaba de otro hombre. O sea, este hombre promovía las relaciones homosexuales. O sea, porque la mujer no está a su altura, entonces el hombre necesita relacionarse íntimamente con otro hombre de su altura. Entonces se despreciaba a la mujer. Pero no, nosotros en la palabra de Dios miramos cómo Dios usa a la mujer, cómo Dios tiene un plan para la mujer. Incluso Pedro, me encanta ese verso de Pedro, de 1 de Pedro, que dice que incluso a través de su conducta, sin necesidad de decir algo, la mujer puede ganar personas para Cristo. Y vemos a Ruth en medio de esta historia, así como a Esther, mujeres siendo usadas por Dios. Después sigue Samuel, quien fue un profeta, sacerdote y juez. Él es quien unge a Saúl como rey. Y aquí también hay un punto importante en la historia de Israel. Aquí hay un cambio. Pasaron de tener jueces, de tener profetas, a establecer un reinado. ¿Y eso qué quiere decir? Hay el establecimiento de una nación. Porque se acuerdan que el pueblo de Israel salía y andaba de aquí para allá. Y bueno, no tenían un lugar donde morar. Bueno, aquí se establece el reinado, principalmente en Jerusalén. Y después de Saúl, Dios elige a David. Y Samuel unge a David. Y existe un deseo en David por construir una casa para Dios. Para los que lo han leído, dice que David estaba de repente en su palacio y dice: ¿cómo? Yo moro en este palacio y mi Dios mora entre cortinas. Y Dios sabe que él tiene ese deseo, Dios lo puso. Y dice: bueno, construye, sé que tienes este deseo, pero no me vas a construir el templo tú, lo va a construir tu hijo Salomón. Y es Salomón quien comienza la construcción del templo. Ese templo del que tanto hemos hablado, ese templo que se destruyó, bueno, lo destruyeron los babilonios con Nabucodonosor. Pero en medio de esto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que Dios permita que se construya un templo y después se destruya? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Bueno, pues sí, hay un propósito por el cual Dios a lo largo de la historia se deja ver. Si hay algo que podemos entender de nuestro Dios, es que Dios se deja ver a través de la historia. Si hay un argumento fuerte para los que creemos en Dios, es que Dios se ha dejado ver a través de la historia, a través de su pueblo, lo ha libertado, lo ha librado. Vemos a Dios a través de la historia. Vemos cómo Dios libró a su pueblo del pueblo de Egipto, de un exterminio. Y vemos cómo Dios lleva a su pueblo otra vez al cautiverio, y vamos a ver cómo Dios lo liberta. Todo eso tiene un propósito. El templo fue terminado. Si me acompañan a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 6, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 dice:
Y sucedió que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el 2.º mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. Ahí nos da la fecha específica en la cual Salomón comenzó a construir el primer templo, alrededor del 957 antes de Cristo. Y es destruido por Nabucodonosor en el 586. Pero bueno, entonces muere Salomón. Ahorita ustedes dirán, ¿por qué todo este panorama histórico? Bueno, tiene un sentido. Después muere Salomón y el reino se divide en dos. Israel era toda una nación y después el reino se divide en dos. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que eran las dos tribus de los reyes. Benjamín, de ahí había venido Saúl, y Judá, que de ahí había venido David, se divide porque Efraín, que era la tribu de José, era una tribu fuerte y se apartan. Todo esto es un conflicto interno, al parecer también provocado por Salomón por unas exigencias incluso impuestas duramente hacia las tribus que no habían sido elegidas por el reinado, por ejemplo, que no habían tenido un rey. Se separan. El reino de Judá es el reino del sur y el reino de Israel es el rey de las otras 10 tribus, es el reino del norte. Se divide. Hay una división interna. Y después viene en el libro de los reyes, el libro de las crónicas, y ustedes se van a encontrar que de repente decía, y tal rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y tal rey hizo, de hecho son poquitos los que se libran de haber hecho lo malo. Y Dios, hay unos profetas preexílicos, o sea que comenzaron a profetizar de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo. Por ejemplo, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc son profetas preexílicos. Ellos, cuando leamos estos libros, ellos están anticipando por qué el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo. Ellos son los que profetizan el cautiverio. Dios ya estaba anunciando. Y el último rey de Israel está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, no lo tienen que buscar. Fue el rey Oseas, y él fue llevado cautivo por los asirios en el año 721 antes de Cristo. Y después es cautivo el reinado de Judá. Su último rey fue Joaquín, en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 10. Y él es llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, alrededor del 605 antes de Cristo. Y después Nabucodonosor deja a un rey. La primera, vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a leerlo rápido. Verso 10. Desde el verso 13, por favor. Viene hablando de Nabucodonosor, dice, sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor lo había dicho. Una vez que Nabucodonosor va contra el reino de Judá, su primera intervención lleva cautivos a algunos judíos, y solamente saquea el templo, solamente saquea el templo, bueno, y el pueblo también. Solamente sucede eso. Él deja impuesto a un rey que es Sedequías, y Sedequías después se rebela contra Nabucodonosor, y es entonces cuando el rey de Babilonia destruye el templo, lo quema. Está en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 17. Dice, y entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío
Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Es ahí, cuando Sedequías se rebela, es ahí donde sucede la destrucción del templo. Y por lo que hemos estudiado, toda la línea que hemos estudiado, los predicadores que han estado aquí, los hermanos que nos han compartido la palabra, vemos ese caminar. Vemos ese caminar de cómo no solo se trataba de reconstruir un templo de manera física, de poner bien las paredes, de volver a tener buenos cimientos, de reconstruir las puertas. Se trataba de volver a encontrarse con Dios. Se trataba de volver a los caminos del Señor. Por eso Esdras hace una reforma y dice: a ver, ustedes hasta se casaron con alguien que no era del pueblo de Dios, déjenlas o déjenlos. Hay un convertir del pueblo por volver a los caminos de Dios. Eso significaba. No solo significaba volver a reconstruir las cosas físicas, significaba que nuestro corazón, el corazón del pueblo, volviera a Dios. Es imposible intentar reconstruir algo en nuestras vidas si Dios no está presente. Lo único que vas a tener son parches. Parches enormes que en algún momento van a tener consecuencias. La única manera en la que las cosas pueden resultar es que Dios obre en nuestra vida. Reconstruir nuestra relación con Dios. No tenía que ver con la reconstrucción del templo. Claro, sucede la reconstrucción del templo porque tipificaba la relación que Dios tenía con el pueblo. Pero en medio de esa construcción vemos a un pueblo humillado, vemos a un pueblo que tiene que arrepentirse de su pecado. Y así es como termina el primer templo, destruido por Nabucodonosor. Los personajes importantes en esa reconstrucción son Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué el sacerdote, Zacarías, Ageo. Todos ellos nos hablan de cómo el pueblo y cómo animaban al pueblo a seguir adelante a pesar de la oposición. Y volvemos a Esther. Vamos a Esther capítulo 1 y vamos a entrar ahora sí al texto. Esther capítulo 1, por favor. Verso 1. Voy a comenzar a leer. Dice: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino, y él magnificó el esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido. El mármol de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey, y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme al deseo de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecían al rey Asuero. Y dice: en el 7º día el corazón del rey estaba alegre por el vino. Él ordenó a Mehumán y Vista, a Gerbona, a Bigta, a Abactá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real. Pero
para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió en furor en él, en su furor en él. Ahora, esta historia habla que el rey Asuero estaba celebrando su gloria, su esplendor, y de repente él dice, pues bueno, quiero que venga la reina Vasti y presumirla, que todos vean su belleza. Pero ella lo rechaza, no va, y eso hace que él haga un decreto más adelante, porque los consejeros del rey Asuero dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo, porque si no, a partir de esto, las mujeres del reinado se van a rebelar contra sus esposos. O sea, ya no va a haber, o sea, le han faltado el respeto a usted, rey. Y Asuero lanza el decreto. Y dentro de ese decreto está hacer una de las primeras Miss Universo, Miss Persia 503 antes de Cristo, y mandan a traer a todas las doncellas, y dentro de esas doncellas está Esther. Y en todo esto vamos a observar el propósito de Dios. Cómo Dios, como lo leíamos hace rato, o bueno, no sé si lo dije aquí o en la otra, Esther, por ejemplo, no tiene explícitamente el nombre de Dios en el libro. Ustedes no van a leer en Esther que diga, y el Señor mandó, o Dios mandó. No viene. El nombre de Dios no es mencionado en Esther. Pero sin duda vemos el obrar de Dios en salvando a su pueblo. De la misma manera que nosotros a veces no percibimos el nombre de Dios, pero Dios está obrando. Dios está ahí, y no siempre a lo mejor decimos Dios, pero tú con tu conducta, con tu ejemplo, puedes hablar de que Dios existe en tu vida. Dios existe en tu vida. Entonces, vemos esta situación, y el rey Asuero dice, bueno, vamos a hacer lo que dicen los consejeros, vamos a tener un Miss Persia. Y las mujeres, yo sé que cuando han leído Esther están encantadas de ver el tiempo que Esther estuvo bañada en especias aromáticas y le dieron sus cosméticos. Híjole, no, o sea, súper padre, ¿no? Pero todo fue con la finalidad de prepararla para que fuera agradable al rey. Vamos a Esther capítulo 2, desde el verso 3. Y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúna a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den cosméticos. Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y lo hizo. Y dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija. Y más adelante va a haber un conflicto, ¿no? Al final Esther gana la corona, literalmente se la ponen. Y bueno, vamos de una vez a Esther 2:8, ahí en 2:8. Dice, y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos, alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y los trasladó con sus doncellas al mejor harén.
Y Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y algo que vemos aquí, bueno, más adelante Esther gana la corona y hay un propósito por el cual Dios permitió toda esta situación. Dios permite que haya un pueblo escogido. Dios permite que ese pueblo escogido tenga un reinado, incluso un tiempo de gloria. Dios permite que le construyan un templo. Dios permite que ese templo sea destruido. Y Dios permite que después ese templo sea reconstruido. Lo importante aquí es que podamos observar cómo a través de toda esa historia Dios se manifiesta. Dios está ahí. Por alguna razón, Dios ha permitido que vivas lo que vives con un propósito. Con alguna razón, por alguna razón, Dios permitió que tu matrimonio fuera restaurado. Por alguna razón permitió Dios que muriera esa persona, ese familiar, esa persona que amabas. Por alguna razón Dios ha permitido la enfermedad. Sí, Dios ha permitido la enfermedad. Por alguna razón a veces la economía baja. Por alguna razón también Dios te dio esa empresa. Por alguna razón Dios te dio el conocimiento que hoy tienes. Por alguna razón y con un propósito eterno. Porque esto no se trata solamente de que tengas y ahora nos gloriemos o nos jactemos de lo que tengamos, sino que eso que Dios nos dio, por alguna razón nos la dio. Por alguna razón Dios ha permitido que seamos extranjeros tal vez de algún lugar. Por alguna razón Dios permitió que nos hiriera una persona. Por alguna razón y propósito Dios ha permitido que te levantes, que seas más fuerte que tus hermanos. Como el Señor le dijo a Pedro, te va a tocar que te zarandeen, pero una vez vuelto, tú vas a edificar a tus hermanos. Por alguna razón y con un propósito divino, Dios ha permitido. Dios lo ha permitido y aunque hoy no lo veamos, un propósito tiene. Un propósito tiene todo eso que Dios ha permitido que suceda en nuestra vida. Lo vemos a través de la historia. No podemos desconfiar de Dios. No podemos. Él ha sido fiel con su pueblo. No podemos decir que Él no cumple sus promesas. No podemos decir que Él nos ha abandonado. No podemos. Fue su promesa. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el último día. Él está aquí. Él está en tu vida. Por alguna razón permitió, sí, que estudies lo que estudias, joven. Ahí donde tú estás puedes proclamar el reino de Dios. Ahí. Por alguna razón Dios te dio el empleo que tienes. La familia donde naciste. Con un propósito, Dios lo ha hecho. Y quizá muchos no han mirado el propósito porque no han salido de su zona de confort. No han visto que Dios puede usarlos allá afuera, donde ustedes están. Porque a lo mejor nosotros hemos reducido el servicio a Dios aquí enfrente, o a tocar un instrumento, o a que Ángel se vaya a Chiapas y a ver cuándo me le sumo. No, ahí donde tú estás, puedes hacer algo. El problema es que quizá haya otros factores por los cuales no lo estás haciendo. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Esther vamos a observar, no puedo avanzar más porque solo me dejaron esos dos capítulos, solo me voy a robar en un ratito 2 versos más. Pero Esther es nombrada reina y de repente hay un hombre que se llama Amán y él lanza un decreto de que toda persona debe inclinarse ante él. Y Mardoqueo se rehúsa a inclinarse ante Amán. Y entonces eso crea un conflicto, porque Amán tenía poder. Y entonces el decreto es el exterminio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser exterminado una vez más. Querían intentar hacerlo. Así como sucedió en Éxodo, que de repente Moisés es librado y ahora es hijo de la hija de Faraón. Y entonces de repente Faraón quiere destruir a los israelitas. Pues bueno, Dios permitió que hubiera un libertador y en este caso usa la posición de Esther para poder librar a su pueblo. Solamente vamos a leer Esther 4.
4:13, por favor. Y de repente, pues, sale este decreto y Mardoqueo se entera y entonces se dan cuenta que quieren destruir al pueblo de Israel. Y Mardoqueo dice, no, pues, hay que recurrir allá arriba, ¿no? A alguien que esté en una posición, pues, que puede influir. Y esa persona es Esther. Esther 4:13 dice, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú es que escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta ocasión, como esta, tú habrás llegado a ser reina. Ahí está la médula. Con un propósito Dios llevó a Esther. Y Mardoqueo se lo está recordando. A ver, tú estás aquí por algo. Dios ha permitido que vivas lo que has vivido con una razón y con un sentido. Y también déjenme decirles algo. Tal vez hay gente aquí que dice, yo no sé ni cuál es mi propósito. Te digo uno, y muy importante, que dejes de gastar tu vida en pequeñeces. Fuiste llamado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuiste llamado para servirle a Él, desde donde estés, te repito. Pero ese es el principal propósito del creyente. Ese es el principal propósito. Lo que Dios me dio, mi auto, mi casa, mis bienes, todo lo rindo a Él. Yo no quiero que sean nómadas, hermanos, y decirle, no te compres nada. No. Posiblemente lo hagas, pero recuerda que es con un propósito. Todo aquello que Dios te ha dado, ríndelo a Él. Todo aquello que Dios te dio, ponlo a su servicio. Dios quiere usarte. Y aquí es donde viene la otra parte. Esther puede ser esa figura de la iglesia. Ahora la iglesia es la novia. Una novia ataviada de lino fino, blanco, resplandeciente, santificada por su gran Rey. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, 2, 3. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Apocalipsis 19, 7. Por favor. Regocijémonos y alegrémosle y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y muchos dirían, no, Ángel, si hay algo que yo no tengo es ser blanco. Si hay algo que yo no tengo es tener una conciencia limpia. Yo no puedo tener mis vestidos blancos, Ángel. Y algunos se rieron, me dijeron, no, yo estoy bien morenito. Pero, Señor, el Señor fue que nos ha lavado con su sangre. Los santos se han lavado con su sangre. Y muchos aquí dicen, Ángel, si supieras lo que hago en secreto. Las cosas que pienso me causarían mucha vergüenza. A mí también. Las cosas que he permitido en mi vida no han sido buenas. A lo mejor de ahí viene, tal vez de ahí viene el hecho de que no mires el propósito por el cual estás aquí. Porque a veces el pecado, nuestra maldad, nos quiere detener. ¿Cómo yo puedo ir a hablar? ¿Saben algo? Esta persona que les habla hoy aquí enfrente
Yo conocí al Señor a los 18 años. A los 19 ya andaba predicando en no sé dónde, andaba en los camiones, en los hospitales, en las cárceles, en un chorro de lados. Estudié un año de instituto después. A los 21 años, me hacen pastor de jóvenes en una iglesia. Serví al Señor por muchos años. Estudié teología después y nunca pensé que mi vida se iba a dedicar a algo que no fuera el ministerio. Nunca lo pensé. Hasta que a los 28 años cometí un error, tomé una mala decisión. Los años más tristes de mi vida los viví sin Dios, aún conociéndole y aún después de haberle servido. 28 años tenía. Fueron 6 años de un proceso difícil, complicado. Yo me acuerdo que las personas que se acercaban a mí, de repente tengo amigos que tienen hoy un ministerio y me decían: Ángel, Dios te puede levantar, Dios puede hacer. Y yo me tiraba, yo decía: no puedo. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo voy a predicar si siento que no tengo autoridad para hacerlo? Y fue un proceso largo, 6 años. Yo extrañaba servir. Yo me acuerdo que una vez estaba aquí predicando Héctor, creo que no vino Toñito, y yo estaba sentado ahí, y yo todavía no servía. Y me acuerdo que Héctor había hecho justamente un viaje a, no me acuerdo qué pueblito iba. ¿Tú te acuerdas, Rubén? ¿No? Yo tampoco. Bueno, iba a un pueblito y de repente en su predicación dijo: ¿Quién va a ir? Y yo me puse a llorar, hermanos, porque yo sabía que Dios me estaba hablando, pero que me seguía sintiendo incapaz. Pero fue el Señor el que me levantó. Y es Dios el que puede levantar tu vida. Es Dios el que levanta tu vida. Es Dios el que te dice: vamos, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque en Dios ya tienes todo. En Él ya tuviste perdón de tus pecados. En Él tienes fortaleza para esas luchas que enfrentas en la semana. Porque no solo se trata de sentir ardor y poder aquí en la iglesia mientras cantamos, sino que se trata de sentirlo allá afuera. Como dice John Bunyan, a veces el enemigo viene como el león rugiente, pero nosotros tenemos al león de Judá. Él ruge más fuerte y Él es más poderoso en nosotros. Lo tenemos a Él. Que nuestra vida sea una alabanza a Él. Por alguna razón Dios te trajo. Por alguna razón estás aquí. Tú que no habías escuchado el Evangelio. Tú que es la primera vez que escuchas que Dios te ama y que Dios tiene un propósito. Dios te ha permitido la vida que tienes, que has tenido, para traerte aquí y decir que Él puede hacer maravillas con tu vida. Porque eso se trata, ser cristianos, ¿no? Nosotros hemos visto algo mayor que lo que ofrece el mundo. ¿No es cierto? La paz que nos da Dios no es la paz que da el mundo. ¿No es cierto que hemos visto mucho más glorioso tener las gloriosas riquezas de la eternidad que las que podemos tener aquí temporalmente? ¿No hemos visto como mayor precio, precioso y glorioso el hecho de vivir para Cristo que vivir para ti mismo? ¿No lo hemos visto así? Porque por eso somos cristianos. Dejamos atrás las riquezas de este mundo. No estoy diciendo que se vuelvan pobres, hermano, pero me refiero al hecho de atesorarlas en nuestro corazón para ir por riquezas mucho más grandes que Dios nos ofrece. Dios te ha traído aquí con un propósito. Y para terminar, quiero decirles que la tradición judía dice algo. ¿Saben cuántos años pasan? ¿Recuerdan la enseñanza que dio Rubén de que hay un tiempo donde paran la obra? ¿Cuántos años? Entre 15 y 18 años. De acuerdo. En ese periodo viene otro rey persa que le permite al pueblo volver y reconstruir. Ese hombre es Darío II, y la tradición judía dice que fue el hijo de Esther con Asuero.
con un propósito. Dios es maravilloso. Dios es glorioso, con un propósito. Y para terminar, quisiera leer Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Y nosotros somos la novia de Cristo, como dice Efesios capítulo 5, cuando el libro de Efesios capítulo 5 habla acerca de la alegoría del matrimonio, de cómo esto se compara con Cristo y la iglesia. Dice que Cristo se dio a sí mismo por ella, dice que Cristo la lava a través de la palabra. Pues lo mismo sucede con nosotros, su novia, su esposa. Él nos lava. Así que hoy acércate confiadamente a Él, porque estas son las palabras de la iglesia en Apocalipsis, esperando la llegada de su amado. Y dice, el Espíritu y la esposa, la iglesia, tú, yo, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida.